Mira un mapa de Portugal. Adelante, hazlo. Un rectángulo flaco pegado al costado izquierdo de España, mirando al Atlántico como quien espera un autobús que nunca llega. Pequeño, ordenado, homogéneo. Un solo idioma, una sola bandera, una sola historia de marineros heroicos y azulejos bonitos. Eso es lo que vende hacia afuera. Esa es la fachada. Pero acércate un poco, baja al nivel del suelo, escucha lo que se dicen los unos a los otros y descubrirás que Portugal no es un país. Son 4 Portugales que llevan 800 años odiándose con una dedicación que envidiarían la mayoría de los matrimonios. Y ninguna de las 4 cree que las otras 3 sean portuguesas de verdad. Empecemos por el principio, y el principio es incómodo para Lisboa, así que vamos a disfrutarlo. Portugal no nació en Lisboa. Léelo otra vez, si hace falta. El país que hoy todo el mundo asocia con la capital y su tranvía amarillo y su torre junto al río, no surgió ahí abajo, en el estuario del Tajo, sino arriba, en el norte verde y lluvioso, entre Guimarães y el Valle del Duero. El condado portucalense, la semilla del reino, estaba en el norte. Fue ahí donde un señor llamado Afonso Henriques decidió, allá por el siglo XII, que no le apetecía seguir obedeciendo a León ni a Castilla y que se montaba su propio reino por su cuenta. Guimarães tiene un cartel enorme que lo recuerda con una frase que se traduce más o menos como «Aquí nació Portugal», y lo dice sin pedir permiso, con la satisfacción de quien tiene razón y lo sabe. O sea que el país lo fundó el norte, lo pelearon ellos, lo sangraron ellos, lo independizaron ellos. Y luego, cuando la cosa ya estaba montada y funcionaba, la corte hizo las maletas y se mudó al sur, a Lisboa, llevándose el poder, el dinero, el prestigio y la atención de todos los siglos venideros. Imagínate fundar una empresa, partirte la espalda durante años montándola y que el día que empieza a dar beneficios, el jefe se largue a una oficina más soleada en la otra punta del país y se lleve a todo el mundo importante con él, dejándote a ti con el polígono industrial y un cartel que dice «Aquí empezó todo». Esa es la herida fundacional de Oporto, y no la han superado. No quieren superarla. La herida es parte de su personalidad, porque Oporto no se siente la segunda ciudad de Portugal. Eso sería aceptar un puesto en un ranking, y Oporto no juega ese juego. Oporto se siente la ciudad traicionada. La madre del país a la que el hijo abandonó en cuanto encontró algo más cálido y más cómodo junto al río, allá en el sur. Hay un dicho portugués que lo resume con una crueldad perfecta, de esos que condensan siglos de resentimiento en una sola línea, y dice que Oporto trabaja, Braga reza, Coimbra estudia y Lisboa se divierte. Léelo despacio. 3 ciudades del norte y centro haciendo cosas serias, sudando, rezando, empollando. Y Lisboa, abajo, divirtiéndose, disfrutando, pasándolo bien con el esfuerzo de los demás. Para un portuense, esa frase no es un chiste, es un diagnóstico clínico. Vamos a quedarnos en Oporto un rato más, porque es el villano necesario de esta historia y se lo ha ganado a pulso. Oporto es la ciudad del trabajo, del comercio, del vino que le dio nombre a un país entero en medio mundo. Porque cuando un inglés en Londres pedía un Oporto en 1700, no estaba pidiendo una ciudad, estaba pidiendo el producto que esa ciudad mandaba en barcos por todo el Imperio Británico. El vino de Oporto financió cosas, financió fortunas, financió bodegas al otro lado del río en Vilanova de Gaia, financió a una burguesía industrial desconfiada y trabajadora que mirabas a la corte lisboeta con el desprecio del que produce hacia el que solo administra. Y cuando Portugal necesitó modernizarse, ¿adivinas dónde empezó la cosa? En Oporto. La revolución liberal de 1820, la que intentó arrastrar al país hacia el siglo moderno, no arranca en Lisboa, arranca en Oporto. Y cuando estalló la guerra civil entre liberales y absolutistas, Oporto resistió un asedio brutal, el famoso cerco, aguantando el hambre y los cañonazos mientras la capital, según la versión que cuentan en el norte con una ceja levantada, andaba más ocupada en negociar que en luchar. Por eso Oporto se ganó un apodo que lleva con un orgullo que roza lo insoportable: la ciudad invicta, la que no se rinde, la que aguantó cuando otros pactaron. Hay una ciudad entera, convencida de que su mayor logro colectivo fue pasar hambre con dignidad, mientras los del sur firmaban papeles. Oporto se construyó a sí mismo el mito de la ciudad indómita, heroica, granítica como sus propios edificios de piedra oscura, esa piedra mojada y seria que parece estar permanentemente de luto por algo. Y aquí conviene visualizar el sitio, porque Oporto es físicamente lo que cuenta de sí mismo. Una ciudad de granito construida sobre una ladera empinadísima que cae a plomo sobre el río Duero, con casas apretadas unas contra otras en la ribera, los azulejos azules cubriendo fachadas e iglesias enteras, el puente de hierro de Eiffel cruzando el río como una costilla de metal, y al otro lado las bodegas centenarias donde el vino de Oporto envejece en barricas con nombres ingleses, porque fueron los comerciantes británicos quienes montaron medio negocio. Llueve, llueve mucho. Llueve con una constancia que explica el carácter, porque es difícil ser frívolo cuando el cielo lleva 3 semanas del color del granito que pisas. Y luego está la comida.
que en Oporto es una declaración de principios. El plato que define a la ciudad es la francesiña, que es básicamente un sándwich envuelto en jamón, salchicha y carne, cubierto de queso fundido, ahogado en una salsa picante de cerveza y tomate, coronado con un huevo frito y acompañado de patatas fritas. Es un plato que no entiende de moderación ni de cintura. Es comida de gente que trabaja al frío y a la lluvia y que necesita combustible, no presentación. Y por supuesto están las tripas, los callos a la moda de Oporto, porque al portuense lo llaman tripeiro, comedor de tripas, y en vez de ofenderse, lo lleva como una medalla. Cuenta la leyenda que en tiempos de las navegaciones, la ciudad entregó la carne buena para abastecer a los barcos que iban a la conquista y se quedó con las vísceras, con lo que sobraba. Y de ahí hizo cocina. O sea que hasta el apodo gastronómico de Oporto es una historia de sacrificio por el país mientras otros se llevaban lo mejor. Empiezas a notar el patrón. El portuense de verdad, en fin, es austero, desconfiado, parco en palabras y generoso en rencores. Habla con un acento cerrado y cantarín que en Lisboa imitan para hacer burla. No sonríe a desconocidos porque sonreír a desconocidos es de gente que tiene algo que vender. Y eso, queridos amigos, es exactamente lo que hacen en Lisboa. Ahora bajemos al sur. Bajemos a la fachada. Bajemos a Lisboa, que lleva todo este rato esperando su turno con la paciencia de quien está acostumbrado a ser el protagonista y sabe que tarde o temprano la cámara volverá a apuntarle. Porque la cámara siempre vuelve a Lisboa. Ese es precisamente el problema, según el resto del país. Lisboa es el centro imperial. Es la ciudad desde la que zarparon las carabelas, las de verdad, las que dieron la vuelta al mundo cuando dar la vuelta al mundo era pegarse un año entero en un barco de madera sin saber si volverías. De aquí salió Vasco da Gama hacia la India. De aquí salieron los barcos que trajeron el oro de Brasil y las especias de Oriente y construyeron uno de los primeros imperios verdaderamente globales de la historia. Lisboa fue, durante un par de siglos espectaculares, una de las ciudades más ricas del planeta. Le entraba oro por el río, literalmente. Construyó monasterios que parecen tartas de piedra, llenó iglesias de oro brasileño y se acostumbró a mirar al mundo desde arriba, con la condescendencia tranquila del que ha sido capital de un imperio mundial. Y luego lo perdió todo. Esa es la otra mitad de Lisboa, la mitad que el portuense nunca le perdona y que el propio lisboeta convierte, con un talento admirable, en una virtud estética. Porque Lisboa perdió el imperio, perdió Brasil, perdió la riqueza, perdió la relevancia, y en lugar de deprimirse como haría cualquier ciudad normal, le puso música y lo llamó saudade. La saudade, esa palabra que los portugueses juran que no se puede traducir, esa melancolía de lo que ya no está y quizás nunca fue del todo. Esa nostalgia convertida en sentimiento nacional. Lisboa es la capital de la saudade. Es el fado sonando en una taberna mientras una señora de negro canta sobre marineros que no volvieron y amores que se acabaron. Es el esplendor decadente hecho urbanismo, una ciudad de fachadas magníficas y un poquito desconchadas, bellísima precisamente porque ha visto tiempos mejores y no piensa dejar que lo olvides. Y por encima de todo eso, flota el mito fundacional del Lisboa moderno, que es un terremoto. El 1 de noviembre de 1755, día de Todos los Santos, con las iglesias llenas de gente rezando, la tierra se abrió. Un terremoto descomunal, seguido de un maremoto, seguido de un incendio que ardió durante días. La ciudad más rica del imperio quedó reducida a escombros y ceniza en cuestión de horas. Y entonces apareció un hombre, el Marqués de Pombal, que ante la pregunta de ¿qué hacemos ahora?, respondió con la frase más pragmática de la historia portuguesa. Algo así como enterrar a los muertos y cuidar a los vivos, y reconstruyó la ciudad entera desde cero con un trazado nuevo, racional, ordenado, a prueba de terremotos. Por eso el corazón de Lisboa, la Baixa Pombalina, tiene esas calles rectas y cuadriculadas que chocan tanto con el caos del resto. Es una ciudad diseñada por un ingeniero traumatizado que no pensaba dejar que la naturaleza volviera a pillarle desprevenido. Lisboa renació literalmente de sus propias cenizas, y esa es la imagen que tiene de sí misma. La ciudad apocalíptica que vuelve, la que se cae y se levanta, la que lo pierde todo y aún así sigue siendo la capital. Y como toda capital que se respeta, Lisboa no es una sino muchas Lisboas apretadas en sus 7 colinas. Está la Alfama, el barrio viejo que sobrevivió al terremoto, un laberinto de callejones imposibles donde la ropa tendida cuelga entre balcones y el fado sale de las tabernas a las 11 de la noche. Está el Bairro Alto, que de día duerme y de noche se desborda por las calles. Está Belém, junto al río, con su torre y su monasterio de los Jerónimos, esa catedral del oro brasileño, y sus pastéis, los pasteles de nata cuya receta exacta es supuestamente un secreto guardado bajo llave, porque hasta los dulces en Lisboa tienen aires de misterio de Estado. Y por todas partes, los tranvías amarillos, el famoso 28 subiendo y bajando colinas con un chirrido metálico, tan fotografiado que ha dejado de ser transporte para convertirse en decorado. Esa es la gran acusación que le hace el resto del país.
que Lisboa se ha convertido en una postal de sí misma, en un parque temático de la Portugalidad para turistas, donde todo lo auténtico se ha ido vendiendo poco a poco a cambio de likes y alquileres por días. Porque el lisboeta, en el estereotipo que cultivan contra él desde el norte, es un poco vendedor de humo. Encantador, eso sí, simpático, hablador, con labia, capaz de venderte la moto que sea con una sonrisa. Pero los del norte sospechan que detrás de tanta fachada bonita y tanto fado melancólico hay menos sustancia de la que parece. El lisboeta vive de representar a Portugal, de ser la cara visible del país ante el extranjero, de salir en las fotos y recibir a los reyes y a los presidentes, mientras el trabajo de verdad, según Oporto, se hace en otra parte. Lisboa mira a Oporto con la condescendencia tranquila de quien fue capital de un imperio mundial hacia una ciudad de provincias que hace vino y se queja del tiempo. Y Oporto le devuelve la mirada con el desprecio del que sabe que esa elegancia se paga con dinero que alguien tuvo que ganar sudando. Así que ya tenemos a los dos gigantes peleándose. Por un lado Oporto, el trabajo, la autenticidad, la piedra, el rencor del fundador abandonado. Por otro Lisboa, el prestigio, la fachada, el oro, la condescendencia del imperio caído. El que produce contra el que representa, el que hace el vino contra el que se lleva el mérito de venderlo. Dos vanidades enormes mirándose por encima de los 300 kilómetros que las separan, cada una absolutamente convencida de que ella es el verdadero Portugal, y la otra es un malentendido histórico con buena prensa. Y antes de seguir, conviene recordar que ese dicho de Oporto trabaja, Braga reza, Coimbra estudia y Lisboa se divierte, mete a dos jugadores más en el tablero. Braga, ahí arriba, es la capital religiosa, la ciudad de los curas y las procesiones, tan católica que se dice que mientras Lisboa pecaba, Braga rezaba por todos, con su santuario del Bom Jesús, al que se sube por una escalinata barroca que es media peregrinación y medio infarto. Y Coimbra, en el centro, la ciudad universitaria por excelencia, sede de una de las universidades más antiguas de Europa, donde los estudiantes todavía pasean con capas negras como salidos de otro siglo y cantan su propio fado, que en Coimbra te explicarán que es muy superior al de Lisboa, faltaría más. Coimbra fue incluso capital del reino en los primeros tiempos, antes de que Lisboa se lo quedara todo, así que tiene su propio agravio guardado en un cajón. En esta familia, hasta los primos tienen rencores, pero por mucho que Braga rece y Coimbra estudie, la pelea gorda, la de verdad, la que vertebra el alma del país, sigue siendo la del norte productivo contra la capital. Y mientras estos dos se tiran de los pelos por quién es más portugués, hay una tercera Portugal entera que los mira a ambos con la misma cara. Una Portugal que no compite por el prestigio ni por la autenticidad urbana porque juega en otra liga completamente distinta. Bienvenidos al Alentejo. Por cierto, antes de que se me olvide y mientras seguimos bajando hacia el sur, si todo este desfile de rencores regionales y orgullos heridos te está resultando aunque sea remotamente entretenido, dale al botón de suscribirte. O no, me da igual, sinceramente. El algoritmo me lo agradecerá más que yo, y el algoritmo, como Lisboa, vive del trabajo de otros. En fin, el Alentejo. El Alentejo es otra dimensión. No es ciudad contra ciudad, no es la pelea urbana del norte contra el sur cosmopolita. El Alentejo es directamente el campo, el sur rural, inmenso, vacío y lento. Si Portugal fuera una casa, el Alentejo sería ese salón enorme y silencioso por el que nadie pasa nunca, con muebles heredados y un reloj que hace tic-tac muy despacio. Es la región más grande del país. Ocupa casi un tercio del territorio nacional, y casi no vive nadie en ella. Llanuras doradas que se extienden hasta donde alcanza la vista, salpicadas de alcornoques de los que sale el corcho, olivos viejísimos, encinas bajo las que pasta el cerdo ibérico, que luego se convierte en un jamón por el que la gente comete pequeños delitos. Grandes propiedades, latifundios heredados de un sistema de explotación agraria que viene directamente de los romanos y los árabes, donde unos pocos tenían toda la tierra y muchísimos no tenían absolutamente nada salvo el trabajo de sus brazos. Y en medio de todo ese vacío dorado, pueblos blancos encalados que deslumbran bajo el sol, ciudades como Évora, con su templo romano y sus huesos, porque Évora tiene una capilla entera construida con los huesos de 5000 muertos y un cartel a la entrada que viene a decir nosotros, los huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos, que es probablemente la bienvenida más alentejana posible, macabra, tranquila y sin ninguna prisa. Y aquí viene el estereotipo, el grande, el que todo portugués conoce y repite. El alentejano es lento. Habla despacio, arrastrando las palabras como si cada sílaba le costara dinero. Camina despacio. Piensa despacio. Trabaja sin la más mínima prisa porque, total, las llanuras llevan ahí 1000 años y no se van a ir a ningún sitio. El alentejano es, en el imaginario portugués, el rey absoluto de la calma, hasta el punto de que existe un género entero de chistes dedicado exclusivamente a lo lento que es. Chistes en los que un alentejano tarda 3 días en contestar una pregunta y aún así considera que ha respondido rápido. Es exactamente el mismo papel que en España juega el tópico del andaluz vago y siestero.
esa figura del sur soleado al que el norte productivo acusa de no dar un palo al agua. Mismo guión, distinto país. El sur cálido y tranquilo visto desde el norte trabajador como una tierra de gente encantadora que, eso sí, no tiene ninguna prisa por nada. Y para rematar el cuadro, el Alentejo tiene su propio canto, el cante alentejano, un coro de hombres a varias voces, sin instrumentos, grave y lentísimo, declarado Patrimonio de la Humanidad, que suena exactamente como suena una llanura infinita a las 3 de la tarde en agosto. A calor, a tiempo detenido y a una melancolía que no tiene ninguna prisa por resolverse. Y la comida del Alentejo es la prueba de que la pobreza, bien gestionada y con siglos de paciencia, se convierte en arte. Es la cocina del pan duro y del cerdo y de lo que da el campo. La azorda, una sopa de pan, ajo, cilantro y un huevo escalfado, que es básicamente lo que comías cuando no tenías nada más que pan viejo y hierbas, y que hoy se sirve en restaurantes con mantel. La carne de porco alentejana, esa combinación rarísima y genial de cerdo con almejas, montaña y mar en el mismo plato. El queso de oveja, el pan moreno, el aceite que aquí es religión, y el vino del Alentejo, que durante años Lisboa y Oporto miraron por encima del hombro y que ahora resulta que es de los mejores del país, para irritación de los del norte. Comida de subsistencia elevada a categoría, hecha por gente que aprendió a sacarle sabor a la escasez porque no le quedaba otra. Pero quedarse ahí sería injusto, y este vídeo, dentro de lo que cabe, intenta ser justo de vez en cuando, aunque sea sin querer. Porque el Alentejo no es solo lentitud y jamón, el Alentejo es también la región de la conciencia política más afilada de Portugal. Esas grandes propiedades, esos latifundios, significaban una cosa muy concreta para la inmensa mayoría de la gente que vivía ahí. Pobreza. Pobreza dura, de jornalero sin tierra, de campesino que trabaja la finca de otro por un sueldo de miseria. Y cuando en 1974 estalló la revolución de los claveles y cayó la dictadura, el Alentejo no se quedó mirando. El campesinado alentejano se organizó, ocupó las tierras, montó cooperativas y convirtió la región en el corazón del comunismo rural portugués. Un bastión rojo donde el martillo y la hoz no eran un símbolo abstracto, sino una reivindicación muy concreta sobre quién debía ser el dueño de aquellas llanuras infinitas. Hubo ocupaciones masivas de fincas en 1975, reforma agraria, banderas rojas ondeando sobre el trigo. El alentejano lento, resulta, tenía las ideas políticas clarísimas, solo que las explicaba sin prisa. Así que el agravio del Alentejo no es de prestigio como el de Oporto, ni de relevancia como el de Lisboa. El agravio del Alentejo es de clase y de abandono. Es el sur que sirvió de granero, que puso el trigo, el corcho, el aceite y la carne, que alimentó al país durante siglos mientras el poder y el dinero se concentraban arriba, en el eje Lisboa-Oporto, en ese litoral próspero donde pasaban las cosas importantes. El Alentejo es el interior vaciado mirando al litoral lleno. Es la despensa a la que nadie invita a la mesa. Y el alentejano lo sabe, y se encoge de hombros muy lentamente, porque ¿para qué apresurarse en indignarse si la indignación, como todo lo demás en el Alentejo, puede esperar hasta después de la siesta? Tenemos entonces tres vértices de un mismo triángulo de rencor continental. Oporto el norte traicionado, Lisboa el centro que se lo llevó todo, el Alentejo el sur explotado y abandonado. Tres maneras de odiarse que al menos comparten algo. Comparten suelo, comparten la península, comparten la lógica de la proximidad, esa cosa tan particular de odiar más intensamente a quien tienes al lado, precisamente porque lo tienes al lado. Son una guerra civil de tierra firme, de fronteras que se tocan, de siglos de roce. Y entonces, a 1500 kilómetros de toda esta pelea, en mitad del océano Atlántico, hay un archipiélago que mira el drama peninsular y dice: yo ni siquiera quiero estar en esta conversación. Azores, la cuarta Portugal, el outsider, el que no encaja en el triángulo porque ni siquiera está en el mismo continente que los otros tres. Y aquí tengo que parar un segundo y ser honesto contigo, porque meter a Azores en la misma lista que Oporto, Lisboa y el Alentejo, como si fuera una facción más de un odio simétrico, sería hacerte trampa. Las otras tres se odian entre ellas, horizontalmente, vecino contra vecino. Azores no odia a Oporto. A Azores le da exactamente igual Oporto. Azores ni siquiera tiene una opinión formada sobre el Alentejo. El resentimiento de Azores apunta en una sola dirección, hacia arriba y hacia el este, hacia una entidad lejana y abstracta que ellos llaman simplemente el continente. Su problema no es con una ciudad rival, su problema es con la idea misma de ser gobernados desde un sitio al que se tarda 2 horas en avión y donde nadie se acuerda de que existen hasta que necesitan algo de ellos. Porque ¿qué es Azores? Son 9 islas volcánicas perdidas en mitad del Atlántico, tan en mitad del Atlántico que están literalmente a medio camino entre Europa y América. 9 islas. São Miguel la Grande, donde está la capital, Ponta Delgada. Tercera la histórica, con su ciudad de Angra que fue durante siglos escala obligada de los barcos que volvían de América cargados de plata. Pico con su volcán, que es la montaña más alta de todo Portugal asomando del océano.
Fayal, con su puerto de Horta donde los navegantes de medio mundo dejan pintado un dibujo en el muelle para que el mar no se los lleve. San Jorge la del Queso, Graciosa, Flores y Corvo, tan al oeste que son ya el último pedazo de Europa antes de América. Y Santa María, por donde se empezó. 9 trozos de roca volcánica que emergieron del océano, se poblaron tarde y crearon a lo largo de siglos de aislamiento una sociedad completamente distinta de la continental. Una sociedad hecha de emigración, de pesca, de la caza de la ballena cuando eso todavía se hacía, de vacas pastando en laderas verdes imposiblemente verdes bajo un cielo que cambia 5 veces por hora. Porque el paisaje azoriano no se parece a nada de lo peninsular. Cráteres llenos de agua convertidos en lagos, uno verde y otro azul según la leyenda. Campos divididos por muros de piedra negra volcánica, hortensias creciendo silvestres a los lados de las carreteras, kilómetros de flores azules, aguas termales humeantes donde cocinan un guiso bajo tierra, el cocido das furnas, metiendo la olla en un agujero en el suelo y dejando que el calor del volcán haga el resto. Se cocina con la tierra, literalmente. Es un sitio donde el suelo está vivo y a veces tiembla, y eso también forma carácter. Cuando vives sobre un volcán aprendes una humildad distinta, la de quien sabe que la tierra manda y tú estás de prestado. El azoriano se crió mirando al mar, no a Lisboa. Y cuando miraba al mar y pensaba en marcharse a buscar una vida mejor, ¿sabes hacia dónde miraba? No hacia el continente portugués. Miraba al otro lado del océano, hacia Estados Unidos y hacia Canadá, hacia Boston y hacia Toronto y hacia California, donde hay comunidades azorianas enormes que llevan generaciones hablando portugués con acento de isla a 6.000 kilómetros de la roca donde nacieron sus abuelos. Hay más gente de origen azoriano viviendo fuera de las islas que dentro de ellas. Pueblos enteros se vaciaron rumbo a las fábricas de Nueva Inglaterra. Esa es la clave de Azores. Su horizonte vital nunca pasó por Lisboa. Para un azoriano, Lisboa no es la capital admirada ni la capital odiada. Es simplemente el sitio lejano desde donde, durante siglos, mandaban a un gobernador a cobrar impuestos y a dar órdenes sobre una realidad insular que ese gobernador no entendía ni le interesaba entender. El sentimiento azoriano es el de la colonia interna, la periferia ignorada, el territorio del que el centro solo se acuerda cuando le hace falta algo, y a Azores siempre le ha hecho falta algo a alguien, porque resulta que esas 9 islas en mitad de la nada están en una posición estratégica espectacular en mitad del Atlántico. Ahí está la base aérea de Lajes, en Terceira, que durante la Guerra Fría fue una pieza fundamental para los americanos, un portaaviones de roca firme a mitad de camino entre 2 continentes, desde el que se controlaba medio océano. De repente, cuando hay una base militar que alquilar y una potencia mundial interesada, Azores se vuelve importantísima y todo el mundo en Lisboa y en Washington recuerda de golpe que existe. El resto del tiempo, silencio. Y por eso, cuando cayó la dictadura y Portugal se reorganizó, Azores no pidió, exigió. Consiguió en 1976 un estatuto de autonomía política, su propio gobierno regional, su propia capacidad de decidir sobre sus propios asuntos, precisamente porque estaba hasta el moño de que se decidiera todo desde un continente que ni los veía ni los entendía. Hubo incluso, en aquel momento de caos revolucionario, quien coqueteó abiertamente con la idea de la independencia total, de cortar amarras con el continente de una vez. No prosperó, pero el mensaje quedó clarísimo. Nosotros estamos aquí porque queremos, no porque no nos quede otra, y no nos lo recordéis demasiado. Y aquí es donde Azores deja de ser una simple cuarta región pintoresca y se convierte en el espejo incómodo de toda esta historia. Aunque siendo rigurosos, habría que mencionar que Azores no está sola ahí fuera en el Atlántico. Más al sur, frente a la costa africana, está Madeira, la otra isla, la del vino que volvía locos a los ingleses y a los padres fundadores de Estados Unidos, la de las montañas verticales cayendo al mar, la de Cristiano Ronaldo, que tiene un aeropuerto y una estatua con una cara que no es exactamente la suya. Madeira también es región autónoma, también mira al continente con la ceja levantada, también tiene su propio orgullo insular. Pero si Azores es el outsider melancólico que emigró a Boston, Madeira es el outsider soleado que se llenó de turistas británicos y montó un negocio. Misma lejanía atlántica, distinto carácter. Porque en Portugal hasta las periferias tienen periferias y nadie se siente nunca del todo parte de nada. Volvamos a Azores, que es quien mejor hace la pregunta, porque Azores, desde su roca en mitad del océano, formula lo que ninguna de las otras Portugales quiere oír en voz alta. La pregunta ¿es Portugal siquiera un solo país? ¿O es más bien un centro peninsular, un eje Lisboa o Porto que se cree el todo, con un montón de periferias resentidas colgando de él, el Alentejo vaciado por un lado y las islas atlánticas olvidadas por el otro, cada una preguntándose qué pinta exactamente en este invento? Azores no participa en la guerra civil de las otras 3 porque está demasiado lejos para que le importe. Y esa distancia, ese desapego oceánico,
es justo lo que le permite ver el cuadro completo con una claridad que a los peninsulares, demasiado ocupados en odiarse de cerca, se les escapa. Porque al final, cuando juntas las 4 piezas, lo que tienes no es un país pequeño y homogéneo. Lo que tienes es Oporto, que fundó la nación y nunca perdonó que se la robaran. Lisboa, que la representa ante el mundo y desprecia educadamente a todo lo que quede al norte del Tajo o al sur del Tajo, o ya puestos, en mitad del océano. El Alentejo, que la alimentó durante siglos a cambio de pobreza y olvido, y que lo cuenta despacio porque tiene todo el tiempo del mundo. Y Azores, que la mira desde el Atlántico sin estar del todo segura de querer pertenecer a este lío. 4 pueblos, 4 identidades, 4 versiones de la historia que no encajan entre sí, conviviendo bajo una misma bandera y un mismo himno y una misma selección de fútbol, que es probablemente la única cosa capaz de ponerlos a los 4 de acuerdo durante 90 minutos cada 2 años. Y entonces te das cuenta de la gran ironía portuguesa. Ese país pequeño, ordenado y homogéneo, que vende hacia afuera, no es homogéneo a pesar de su tamaño. Es así de obsesivamente unido hacia afuera, precisamente porque hacia adentro está hecho pedazos. La imagen de país manejable y coherente es la fachada cuidadosa de un lugar que lleva 800 años fracturado, y que en vez de disolver sus rivalidades en su pequeñez, las concentra, las comprime, las enquista, hasta que el rencor entre un portuense y un lisboeta tiene más capas que la mayoría de las guerras de verdad. 4 Portugales que no se soportan, atrapadas en el mismo rectángulo flaco junto al mar. Y lo más portugués de todo, lo verdaderamente nacional, es que ninguna de las 4 tiene el más mínimo interés en marcharse. Se quedan, juntas, odiándose con paciencia, que es al fin y al cabo otra forma de quererse.